Vamos a empezar con esta canción en el tono de Fa mayor. En los bajos acompañaremos con Fa mayor y Do séptima. Pueden usar la disposición de dedos que quieran y también el Do séptima como Do mayor. Ok, la primera parte empezará haciendo esto. Do y después 4 veces la Fa, ¿sí? Pero la última, la quinta vez, un poquito más larga. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5. Después hago lo mismo, pero termino con Sol y Mi, ¿sí? Después hago Do y ahora haré el mismo juego con Si bemol y Sol. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Por último el cierre. Dedo 4 en el Do, 2 veces. Re, Si bemol, Do, La, Si bemol, Sol, La y Fa. ¿Sí? Esto se repite. Bien, veamos un poquito la mano derecha, todo eso junto, pero teniendo en cuenta el acompañamiento. Fa mayor y Do séptima. Lento. Cambia el bajo. Y cambia el bajo. De acá repito, entonces lo mismo. Tal cual como lo vimos recién. Vamos a ver la parte B, la parte número 2. Empezaremos 2 veces La, Do, 2 veces Fa, La, Si bemol, La, Sol. O sea, después Do, Re 2 veces, Si bemol, Do, La, Sol, Fa. ¿Sí? Y repite lo mismo, ¿sí? Todo en esta zona. Ok, empezaremos con Fa mayor. Do séptima. Y Fa mayor. Repito lo mismo. Después de acá, una tercera parte y ya la última, hará lo siguiente. La, Si bemol, La, Si bemol. Do y Si bemol. Do, Si bemol, Do, Si bemol. La, Fa. ¿Sí? Hasta acá es así. Después hace esto. La, Fa. La, Fa. Si bemol, La. Sol. Mi. Sol. La. Sol. Mi. Sol. Y Fa. ¿Sí? Entonces esta última parte se repite lo mismo.
Y yo puse acá octava de Fa, también con la tercera, con el La, y si quieren, con el Do. Todo el acorde de Fa mayor. Ok, esto se acompaña con Fa mayor y cambia enseguida a Do séptima. Fa mayor. Do séptima. Y Fa mayor. Repito lo mismo. Toco Fa y toco Fa con el acorde. Esto es una versión facilitada, por lo tanto, a veces pueden agregar alguna que otra síncopa. Sacar algunas notitas, darle su gusto personal a esta canción para que no quede tan cuadrada, pero es una versión facilitada para que la puedan tocar principiantes que están empezando con este hermoso instrumento. Hasta aquí hemos llegado, espero que les haya gustado esta explicación, esta canción sencilla, muy linda, muy popular, y también déjenme en sus comentarios qué les pareció, cuál podemos trabajar, cuáles les gustaría que veamos, qué temas que desarrollemos. Hay mucho para aprender de este instrumento, y bueno, y como siempre también pueden suscribirse, hacerse miembros de este canal para aprovechar este gran proyecto de difusión del acordeón, y además comunicarse con nosotros a través de los medios de comunicación y las redes sociales por partituras, clases, videos, opiniones, saludos, en fin, intercambio de información sobre este maravilloso instrumento. Espero que les haya gustado y los espero en un próximo video tutorial para conocer más esta maravilla que es el acordeón. Nos vemos y hasta un próximo video. Hasta luego.